Buenas noches, Lick. Buenas tardes, Lick. Bienvenidos, colegas. Vamos a dar inicio. Solo le pregunto si visibilizan la diapositiva. Sí, Lick, sí se logra ver. Sí, Lick, sí se ve. Perfecto. Entonces damos inicio ahora mismo. Tal cual habíamos platicado la última clase, entramos a la siguiente unidad, que se refiere a las funciones fiscales. A ver, hasta este momento ya hay una puesta en común del conocimiento sobre lo que es la economía pública, sobre cómo está constituido las finanzas públicas, el tema relacionado al presupuesto con sus pilares, ingresos, gastos, deuda pública, cómo se registran esas operaciones, qué nos dicen esos registros. Veamos entonces la parte funcional, si se recuerdan del concepto que vimos, de que al convertirse el pensamiento financiero en conocimiento científico, pasa de ser de una teoría pasiva a una teoría activa, dinámica, funcional. Y aquí es donde vamos a conocer qué funciones son las que debe desarrollarse o se desarrollan a través de las finanzas públicas, a la cual se le denomina funciones fiscales dentro del sistema económico, dentro de la actividad económica y social. En ese sentido, vamos a ver acá el sustento o la guía teórica de lo que vamos a revisar en las funciones. Es importante reconocer que las políticas públicas o la política pública es el medio, es el instrumento para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos. Por lo tanto, el tamaño que deba de tener esa política pública o la economía pública es una cuestión eminentemente técnica y no ideológica. ¿Por qué parto o por qué la cátedra parte de este principio? Porque nosotros los economistas, para poder comprender bien la teoría, lógicamente debemos ver todos los puntos de vista y no presentarla con algún sesgo porque participamos más de una corriente que otra, ¿no? Es eminentemente necesario que el economista sea como un cirujano cuando revisa el sistema económico. ¿Dónde están los males del sistema económico? Si ese se resuelve con política pública o si es un problema estructural de índole político o de índole social o sociopolítico, y lógicamente cuáles son los problemas estructurales de índole económico del sistema económico. Pues parto de esta posición para que comprendamos no solamente el rol, el papel, sino que la importancia que tiene la economía pública para corregir, guiar y complementar las deficiencias intrínsecas del mercado. Hoy por hoy, y se los voy a compartir ahora, los gobiernos latinoamericanos han puesto sus posiciones en las Naciones Unidas. Me llegó la posición de el recién elegido presidente de Colombia, Petro,
que espero lo escuchen y que vean lo que estamos hablando acá. A pesar de que Petro, lógicamente, es o comulga con una ideología socialista. Pero a pesar de eso, la posición, como siempre les he dicho yo, real, lo que está sucediendo y efectivamente cuáles son las causas o los factores que explican realmente lo que está sucediendo, de tal manera que van a ver ustedes en el grupo lo que yo estoy manifestándoles en este momento, para que lo escuchen después de clases y vean que a pesar de tener una tendencia socialista, la posición, en mi opinión, me parece la más correcta, derivada a lo que está pasando y sucediendo en el mundo, y lo que a partir de acá debería de hacer la institucionalidad de un Estado. ¿Ok? Explicado esto, y en esa línea, veamos entonces algunos aspectos que nos van a explicar la parte desde la perspectiva técnica, que explican el tamaño de la economía pública o del sector público. Nuevamente voy a retomar mi método. Por favor, quisiera el apoyo de alguien voluntario para que empezáramos a leer y luego discutir y dialogar un poco sobre lo que las diapositivas están manifestando ahí. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Yo le hablé con todo gusto. Gracias, Linda. Por favor. Bien. Dice, razones que explican el tamaño del sector público. La afirmación de que el mercado conduce a una utilización eficiente de recursos se basa en la condición de mercados competitivos de factores y productos. Ok. ¿Qué nos está planteando de entrada el tema que vamos a desarrollar? Simplemente nos está confirmando nuevamente que la economía privada va a ser eficiente, el mercado va a ser eficiente, si efectivamente en esos mercados hay condiciones de competencia, tanto en el mercado de factores de producción como en el mercado de productos o de bienes y servicios. Ustedes recordarán el diagrama que vimos en los temas anteriores. Empresas, familias, mercado de factores y mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Hoy ese mercado va a ser competitivo, sí, solo sí, mejor dicho, va a ser eficiente, sí, solo sí, en esos dos mercados se generan niveles de competencia. ¿Ok? De no darse este presupuesto, lógicamente, va a justificar el rol o la función que debería desempeñar el sector público. Sigamos, por favor. Por lo tanto, no debe haber obstáculo a la libre entrada al mercado, por lo que los consumidores y productores deben tener un conocimiento total del mercado. La regulación gubernamental u otras medidas pueden ser necesarias para asegurar estas condiciones. Bien. ¿Qué nos está diciendo esto, jóvenes? Que lógicamente, si vamos a estar dentro de mercados eficientes, no debe haber obstáculos para entrada y salida de ese mercado. Pero para que eso pueda funcionar, se necesita de la institucionalidad a través de una política pública que se va a plasmar en una ley, que se va a plasmar en una regulación, que permitan generar
ese nivel de competencia y ese nivel de conocimiento del mercado. Una vez, insisto, esos presupuestos no se dan, lógicamente, si acá nos está pidiendo el mismo mercado para poder ser eficiente, la intervención del gobierno para generar la institucionalidad que garantice esa eficiencia, ¿sí? Por supuesto, entonces, que no debería de existir trabas para la entrada al mercado. Voy a ir haciendo la comparación con lo poco o el poco estudio que se ha hecho del mercado, tanto de factores en Guatemala, que casi no hay nada ahí, y en el mercado de bienes. Hemos hablado que cada producto es un mercado y es obligación del Ministerio de Economía desarrollar todo ese conocimiento para tener claro qué tipos de mercados son los que requieren de política pública para poder crear esas condiciones de eficiencia de ese mercado. Pues solo para empezar, por ejemplo, me imagino que ustedes saben que hay una regulación que está en un reglamento y que precisamente tiene que ver con todo, con el registro en el Ministerio de Salud Pública de todos aquellos productos aptos para el consumo humano. Dentro de esa reglamentación se establece que el azúcar debe tener cierto nivel de vitamina A. Eso ya corresponde o ya te dice que hay una traba para la entrada al mercado. Si vos querés traer azúcar de otro país, ¿sí?, para poder entrar, tenés que generar todo un procedimiento que no es sencillo para poder hacer esa combinación de vitamina A con el azúcar que vas a importar. ¿Esto qué te pide? Que si vos te vas a convertir en importador, tengas que invertir primero en la infraestructura que necesitas para poder hacer ese proceso. Ahí ya tenés una traba. ¿Sí? Como para darte un ejemplo concreto de lo que sucede en el mercado. Otras trabas que no son, o sea, que son parte de una ley, les he mencionado yo, la ley de contrataciones del Estado. Ahí aprovecharon para impedir que pudiera darse o pudiera intervenir el Estado a través de sus instituciones vía importación directa para los servicios básicos que necesita. Dicha ley le pone toda una serie de trabas. Entonces, inmediatamente ahí lo que podemos ver o confirmar es que efectivamente ese mercado no va a funcionar de forma eficiente. ¿Me explico? Y que se está usando la intervención o la política pública mediante la regulación, no para buscar la eficiencia del mercado, sino para mantener un status quo, para mantener sobre el interés social intereses eminentemente particulares. Y eso no tiene en absoluto, por eso el aspecto técnico del tamaño del mercado. No se está diciendo que el sector público vaya a participar como un agente económico de mercado, no, sino lo que se le está exigiendo o dejando en sus funciones al Estado es su intervención para garantizar la eficiencia
del mercado. ¿Ok? Sigamos, por favor. La regulación gubernamental puede ser necesaria cuando la competencia no es eficiente debido a la inexistencia de costos decrecientes. Bien. ¿Cómo ven? Esa debilidad de un mercado, cuando no se es eficiente, va a requerir de la intervención institucional del Estado. Y aquí es donde ya empezamos a revisar algunos aspectos más específicos. Por favor. Con mayor generalidad, los acuerdos e intercambios contractuales necesarios para el funcionamiento del mercado no pueden existir sin la protección y refuerzo de una estructura prevista por el gobierno. Bien. Acá está confirmándose que para lograr la eficiencia del mercado, para que los intercambios contractuales pueda hacer funcionar un mercado de forma eficiente, no se va a poder lograr sin la intervención institucional, sin la protección y refuerzo de una estructura prevista por el gobierno. A esa estructura prevista por el gobierno se le llama institución. Esto nos lleva, para ir trayendo un poco la práctica, que con el objeto de lograr esa eficiencia, la mayoría de países de América Latina, a excepción de Haití y Guatemala, han implementado la regulación que se le conoce como la ley de competencia. Han creado una institucionalidad que va a velar porque efectivamente el poco, regular o mucha competencia que pueda darse en el mercado esté garantizada a través de esa institucionalidad. Si no, de lo contrario, lógicamente, todas aquellas prácticas orientadas por el mercado a no responder a ese nivel de competencia son objeto de sanciones. Hay ejemplos en el mundo capitalista, y para no ir muy lejos, hay ejemplos en la economía de El Salvador, mucho antes de la pandemia, en donde la institucionalidad responsable de velar por la competencia en el mercado salvadoreño ha sancionado a determinadas empresas por prácticas contrarias a la competencia. A eso es lo que nos, como dije, vamos a bajar el nivel, y específicamente ahí conocemos el rol, y eso nos va a permitir ir verificando el tema del tamaño del Estado o el tamaño del sector público en una economía, que lógicamente debe de responder a aspectos eminentemente técnicos relacionados con la eficiencia o ineficiencia en el funcionamiento del mercado. Digamos, por favor. Incluso si existe la estructura legal y se suprimen los obstáculos a la competencia, las características de producción o consumo de algunos bienes son tales que no pueden ser provistos por el mercado.
¿Qué nos está diciendo esto? Que a pesar de que hay una institucionalidad que se ha liberado obstáculos para que el mercado funcione competitivamente, hay determinados bienes o servicios que no le interesa o que el mercado no puede proveer. De tal manera que si revisas, por un lado, el funcionamiento del mercado, o sea, las debilidades intrínsecas del mercado, exigen una intervención que garantice cierto nivel de competencia de ese mercado para hacerlo eficiente. Ahí hay una exigencia de participación institucional del Estado a través de la ley, a través de una regulación. Pero a pesar de que se cuenta con esa institucionalidad, hay algunos aspectos que no le interesa, que no son rentables para el mercado, que el mercado no puede proveerlos, y como consecuencia es otra ineficiencia intrínseca del mercado, porque alguien, no precisamente el mercado, tenga que proveer ese tipo de bienes que no es de interés del mercado. Entonces tenemos dos vías. Una vía institucional para garantizar la eficiencia del mercado y otra línea en que el mercado no produce determinados bienes, no puede proveer determinados bienes porque para el mercado no tienen importancia, no tienen o no son rentables. Ahí viene la exigencia de que tenga que hacerlo el sector público. ¿Ok? De tal manera que ahí ya empezamos a ver el rol del sector público por la vía de la regulación para plasmar política pública y lograr eficiencia en el mercado, y la otra intervención para producir aquello que el mercado no le interesa producirlo. ¿Ok? Digamos. Surgen problemas de externalidades que conducen al fallo de mercado y requieren la provisión presupuestaria del subsidio o de la penalización impositiva. Bien. Acá mismo estamos revisando que cuando se dan esas deficiencias intrínsecas del mercado o cuando hay fallo de mercado, lógicamente se generan externalidades, problemas de externalidades. ¿Por qué? Porque entonces se requiere que el Estado, que el sector público, repito, participe ya con regulación o bien con la provisión presupuestaria para subsidiar determinada actividad productiva y que eso sea atractivo al mercado, o la penalización impositiva para poder corregir esa externalidad que el fallo de mercado está generando. ¿Ok? Digamos. Los valores sociales pueden requerir ajustes en la distribución de la renta y de la riqueza resultante del sistema y de la transmisión de los derechos de propiedad por herencia. Bueno, a ver, ¿cómo relacionamos esto con la línea de pensamiento que traemos anteriormente? Todas aquellas actividades que por no tener el nivel de rentabilidad necesaria, que no sea interés del Estado, lógicamente va a ir a caer al ámbito social. Porque los países capitalistas no tienen el dote de todos los factores productivos para hacerse autosuficientes. Y de tal manera que el no ser autosuficientes
lógicamente, no van a resolver todos los problemas ni la eficiencia propia del mercado, y como consecuencia de ello y de la intervención que se necesita del Estado, ya sea por el lado del subsidio o sea por el lado de la penalización impositiva, hoy que ya conocimos toda la estructura impositiva, en el caso de la teoría de los impuestos, de los gastos, de la deuda, que aplican los países del sistema capitalista, me explico, lógicamente tiene que ver con el proceso de redistribución de la riqueza, resultante de la intervención, es decir, de la intervención del mercado en lo que le es rentable, y ese mercado complementado con la regulación para hacerlo eficiente, ¿sí? Y con esa imposición lograr atender a aquel sector social que, como ya les dije, por la falta o porque los países no cuentan con todos los factores que necesitan para atender todas las necesidades de su población, se requiere, a través de la penalización impositiva, una redistribución y atender ese sector que el mercado expulsa, o que la eficiencia lograda en ese mercado no llega a toda la población. Hay un sector que no recibe ese beneficio, aunque exista institucionalidad y regulación por parte de la economía pública para lograr la eficiencia del mercado. Por el lado del sistema. Por el lado del otro, lógicamente, se está requiriendo del papel del Estado, porque también hay una redistribución o una distribución en el momento de la transmisión de derechos de propiedad, particularmente los relativos a la herencia. Alguien tiene que regular cómo debe darse, porque el mercado no lo puede hacer, ese proceso de transmisión de los derechos de propiedad, de esa riqueza que ya generaste. O sea, tus papás, en el momento de realizar la transmisión de los derechos de propiedad que tienen ellos a ustedes y a sus hermanos, tendrá que hacerse, porque en ese mercado, hasta en eso, hay una regulación del Estado y una exigencia del Estado para que los que van a recibir esos derechos, para no generar problemas en esa distribución de esa propiedad, de esos derechos de propiedad a través del proceso hereditario. ¿Ok? Por favor. El sistema de mercado, especialmente en una economía de alto desarrollo financiero, no implica necesariamente un alto nivel de empleo, una estabilidad en el nivel de precios, ni una tasa de crecimiento económico socialmente deseados. Bien. Si comprendimos lo anterior, estamos arrancando del estudio del mercado de la economía privada, y que eso para la paz social, para la convivencia social, debe funcionar de forma eficiente. Esa debilidad, ese fallo, cuando no es así, requiere de la intervención de la institución. Pero como vimos anteriormente, a pesar de que exista regulación para lograr esa eficiencia, y lo estamos viviendo hoy, las economías con un desarrollo relativo superior a las economías como las nuestras, y los países desarrollados, en otras palabras, que tienen mercados de capitales desarrollados, no significa necesariamente que van a tener el pleno empleo. No significa que no van a ser afectados con el tema
del incremento sostenido y generalizado de los precios. Y no significa que tengan la tasa de crecimiento socialmente necesaria. Acá han escuchado ustedes por artículos de prensa y sobre el modelo económico neoliberal implementado, que primero había que crecer para poder distribuir, es decir, la teoría del derrame, del beneficio económico o de la riqueza que se genera en un país, ¿sí? A pesar de que eso no garantiza ni siquiera en los países desarrollados que pueda darse esas garantías, esto constituye otro fallo que lógicamente requiere de, al igual que en el mercado, una economía pública eficiente. ¿Por qué? Porque esto mismo que dice este párrafo, ahí es donde se van a centrar las funciones fiscales que permitan corregir ese otro fallo del mercado, aunque ya tenga una institucionalidad que le está garantizando cierto nivel de eficiencia al mercado para que funcione y se desarrolle, pero eso no significa que garantice esa ocupación plena de factores, esa estabilidad macroeconómica o en los precios macroeconómicos y, lógicamente, la tasa de crecimiento que la sociedad necesita para poder ocupar o tener esa plena ocupación de factores de producción. De tal manera que ahí encontramos otra falla y alguien tiene que hacer o intervenir para poder lograr mantener esa estabilidad macroeconómica o de los precios macroeconómicos, lograr incentivar los niveles de inversión para la ocupación de factores y, lógicamente, en esa línea, incidir en un mayor crecimiento económico. Acá ven entonces dónde están esas falencias, dónde surgen, que te van a explicar científicamente la participación de la economía pública. ¿Okay? Científica y técnicamente la participación de la economía pública y la bendita discusión sobre el tamaño del gobierno. ¿Ok? Sigamos. Es necesaria la participación pública con el fin de asegurar el cumplimiento de estos objetivos. Como ven, y así de sencillo, profundicé un poquito más para darme a entender, ahí estamos sustentando el origen o la génesis de por qué en el sistema capitalista aquellos países que tienen una fuerte institucionalidad para darle eficiencia al mercado y generar o contribuir en aquellos bienes y servicios que el mercado no puede proveer. ¿Para qué? Para lograr objetivos económicos, políticos y sociales. Estabilidad de precios macroeconómicos, mayor ocupación de factores de producción y la tasa de crecimiento. Eso hace necesaria la participación de la economía pública. Con esto, pues recordarán que les dije, vean, aquí no se trata de ideología. Aquí la discusión
que se genera en contra de quienes temporariamente dirigen los destinos del país y que no tengan o cuenten con el recurso humano calificado, pero que no tengan la libertad de generar toda la política pública, repito, para alcanzar el bien común, pero bien común es que el mercado funcione eficientemente. Bien común es que aquellos bienes que el mercado no provea, los provee la economía pública de forma eficiente. Bien común va a ser que efectivamente esa redistribución de la riqueza logre atender al sector que no se ve beneficiado por la forma como está funcionando el mercado. ¿Ok? Sin esos aspectos, si adicionalmente a los fallos del mercado por falta de regulación o de institucionalidad, le adicionás una institucionalidad del Estado como la que presenta nuestro país en este momento, ahora te explicas por qué las cosas están como están. ¿Ok? Con este sustento, vamos a pasar o vamos a proseguir para ir conociendo las funciones. Hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguna sospecha sobre la debilidad de los mercados? O si tienen algún comentario con el conocimiento que ya tienen ustedes para poder ver si efectivamente pueden estar o no estar de acuerdo. Para algunos no hay debilidades o no hay fallas de mercado, pongámoslo en la mesa y dialoguemos, por favor. ¿Alguien quería tomar la palabra? ¿Alguien quería tomar la palabra, jóvenes? Sí, licenciado, solamente en este caso, por ejemplo, como lo menciona usted, yo lo entendí de esta forma. Por ejemplo, en el mercado, cuando tiene ese tipo de externalidades o fallas o deficiencias en ciertos sectores, es ahí donde entra la intervención del Estado. Ajá. Sigamos. Ok. Creo que con esto que tal vez trabaje acá en este momento, pueda sintetizar lo que acabamos de ver. Hasta acá. Ustedes se han familiarizado con la forma de graficar la organización de los mercados. En el siguiente sentido, ¿ok? El equilibrio que siempre has manejado, la curva de demanda con una tendencia negativa y la curva de oferta con una tendencia positiva. Y un punto de equilibrio que se da
en la intersección entre la oferta y la demanda. Ustedes ya lo conocen bien. Lo único que voy a explicar es lo siguiente. Un mercado que no es eficiente va a funcionar de esta forma. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya intervención institucional o regulación, que permita mandar el mensaje de que el comportamiento de mercado es este, ¿qué le estamos diciendo a los agentes económicos? Que este mercado, donde tiene su punto de equilibrio, ¿ok?, va a ser eficiente en la medida que la demanda presente esta forma horizontal y no una tendencia negativa. Para la empresa, para los agentes económicos de ese mercado, significa que dice, bueno, yo voy a participar en ese mercado, pero ya tengo entendido ya que el precio de equilibrio lo define el mercado y que por lo tanto yo no voy a poder intervenir en este mercado queriendo modificar, ¿sí?, el comportamiento de precios, como podría darse en un mercado, ¿ok?, por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. De tal manera que aquí ves que hay una imagen de la demanda que te dice, allí nadie más que el mercado determina el precio de equilibrio que va a ser el más eficiente. Que hemos visto en temas o en análisis económico comparado entre un mercado desarrollado o un país con institucionalidad que permita la eficiencia del mercado y otro país que no permite esa eficiencia del mercado. El punto de equilibrio, lógicamente, debería estar acá, ¿no es cierto? Pero resulta que no, que el punto de equilibrio está acá, en esos países, a diferencia de aquellos que tienen intervención institucional para hacer eficiente el funcionamiento de este mercado. Repito, aquí estaríamos en un mercado de competencia y aquí estaríamos en un mercado con menor grado de competencia, ¿ok?, en donde no hay ninguna institucionalidad que haga ver o que le haga ver a los agentes económicos que aquí no puede ir o no puede intervenir en la determinación del precio porque está dado por la oferta y la demanda, de tal manera que esta demanda con tendencia negativa en un mercado eficiente, la forma que adopta es horizontal. Nadie puede modificar ese precio de equilibrio, ¿ok? Lógicamente, siendo que el mercado es cada producto, en esa medida va a ir variando. Y cuando te habla de costos decrecientes, que eso ya lo conocen ustedes tanto por los macros que han visto como los micros, ¿sí? Cuando hay costos decrecientes, significa
para la economía privada, que por más que tú querrás crecer una unidad adicional, pero ya está tu capacidad instalada totalmente ocupada, ¿sí? Lo que vas a tener son rendimientos negativos, no decrecientes, porque por más que adiciones una unidad, eso no te va a generar mayor beneficio, sino que al contrario, mayor costo. Pues vas a tener costos decrecientes en la medida que haya mayor competitividad, en la medida que haya mayor competencia. Entonces, ¿cuál es la realidad de los mercados? Va a ser esta: mercados ineficientes cuando no hay regulación. Cuando hay regulación o intervención institucional, se logra mercados eficientes, pero a pesar de eso, que es lo que nos dice o lo que estamos estudiando ahora, a pesar de eso, hay aspectos importantísimos en donde también se requiere el complemento de esta intervención que le dio eficiencia al mercado, ¿ya? Como la ocupación de factores o la mayor ocupación de factores de producción, ¿sí? Evitar problemas inflacionarios, o en otras palabras, estabilidad en los macroprecios. Cuando hablas de macroprecios, me imagino que ya me comprendieron, pero se refiere a tipo de cambio, o en este caso, los precios en el mercado, tipo de cambio, y en algunos aspectos se incluyó el déficit fiscal. Los macroprecios que debe de tener estabilidad, ¿ya? Y al darse estabilidad, lógicamente, crean las condiciones para un mayor crecimiento económico. En ese orden de ideas, el aceptar, y no porque sea arbitrario, compañeros, no porque sea arbitrario, el aceptar que la ineficiencia en un mercado no va a permitir que se dé una estabilidad macroeconómica, que haya una mayor ocupación, a pesar de que hay intervención institucional en los mercados, léase los mercados en donde tienen una institución fuerte y efectivamente los mercados funcionan más eficientemente. A pesar de eso, también se requiere de la participación de la economía pública para alcanzar estos objetivos. ¿Por qué? Porque este mercado, para funcionar eficientemente, debe tener información tanto el productor como el consumidor. En el caso del productor, si efectivamente está viendo que esa economía va a tener mayor estabilidad va a haber una estabilidad macroeconómica, lógicamente su planificación y su programación va a ser más eficiente que en un mercado que no garantice esa estabilidad en los macroprecios, que adicionalmente por la estructura productiva de esos mercados, ¿sí?, no se logra alcanzar el pleno empleo. Hay otra política pública que va a premiar o va a permitir o va a coadyuvar a que haya un mayor nivel de empleo, incentivando la inversión privada, ¿ya?, mediante lo que le corresponde hacer a la economía pública para atraer o para estimular esa nueva inversión privada, porque ya a través del gasto público de inversión se han creado condiciones en diferentes
aspectos del mercado o dentro del país que va a permitir decirte a vos, inversionista, mira, aquí tenés una posibilidad de rentabilidad derivado a que ya se cuenta con tales y tales condiciones. ¿Qué estás haciendo? Estás incentivando esa inversión privada que va a ir a ocupar factores adicionales a los que tú ya ocupaste como economía pública en la creación de eso. La esencia de este análisis es que quedemos comprendidos nosotros los economistas que ese Estado moderno que conociste, con las funciones que se están desarrollando dentro de las economías públicas, y particularmente las funciones fiscales, devienen de los fallos de mercado o devienen de la existencia de mercados que no funcionan eficientemente. ¿Me explico? No es que arbitrariamente un grupo, ni siquiera los... Vean ahora la importancia de que tú conoces ya los factores allá en aquellas monarquías que iniciaron con el Estado, en la conformación del Estado, tal cual hoy lo conocemos con las diferencias de las direcciones. Allá era una monarquía, aquí supuestamente el sistema capitalista vive en una forma de gobierno que se llama democracia, ¿ok? Eso es científicamente lo que la cátedra quiere dejarle claro en las competencias de ustedes como economistas, ¿ya? Que sepan entonces que no es que el grupo de los burgueses comerciantes con los reyes al unirse dijeron, bueno, vamos a crear este Estado, pero para que intervenga, porque no, el mismo desarrollo del mercado que fue generando o dando a conocer sus fallas, ha ido exigiendo que esas fallas se logren superar a través de institucionalidad de la economía pública, mediante las regulaciones correspondientes. Repito, y los invito cordialmente a los que tengan interés en confirmar lo que estamos discutiendo, pueden entrar para ver las sanciones que la Superintendencia de Competencia de El Salvador ha realizado en su país. Que como ya les dije, basta con comparar algunos precios que se dan en nuestra economía con los precios que se dan en los países que tienen una ley de competencia. Es decir, la existencia de la regulación de la ley de competencia en los países que la adoptaron, ya han demostrado que efectivamente los precios de equilibrio que existían antes, llamémosle entre comillas de equilibrio, hoy ya no se redujeron. ¿Y quién salió ganando? Salió ganando toda la sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos sos un competidor y hay más competidores, vas a estar siempre permanentemente buscando ser eficiente y como consecuencia esa eficiencia se va a generalizar en el mercado. Cuando en el desarrollo del mercado se visibilizaron esas fallas de mercado, esas externalidades del mercado, negativas por supuesto, ¿ok? Esas debilidades intrínsecas del mercado, alguien tenía que, y se lo van transmitiendo o van exigiendo de políticas de la economía pública esa intervención para que esos mercados logren corregir esos fallos. Repito entonces que nosotros los economistas debemos de tener sustento científico para poder saber de la existencia y de las funciones particularmente que debe desarrollar la economía pública, ¿ok? Espero no haber complicado más la comprensión de esto con lo que dice en esa diapositiva, pero eso permite entonces
que de esas deficiencias aparezca ya la necesidad de comprendamos mejor las funciones fiscales que desarrolla la economía pública a través de las finanzas públicas. Y la primera de ellas es la función de asignación. Bien, pregunto, ¿hay alguna inquietud todavía sobre lo anterior? Ok. Dicho eso, veamos entonces, por favor, quien me estaba ayudando, qué vamos a comprender por función de asignación. Función de asignación. Esta se refiere a la provisión de bienes sociales o el proceso por el uso total de los recursos. Ok. Partamos entonces que vamos a hablar de la función de asignación. Vamos a hablar de una función de asignación presupuestaria. ¿Por qué? Porque esa es necesaria para la provisión de bienes colectivos, de bienes sociales, porque ya comprendimos que allá, a pesar de que haya institucionalidad, a pesar de que el mercado funcione con cierto nivel de eficiencia, por la intervención de esa institucionalidad, hay algunos bienes y servicios que ese mercado no le interesa producir y como consecuencia exige de la economía pública una función de asignación, fundamentalmente presupuestaria, para proveer aquellos bienes o servicios, ¿sí?, mediante el uso total de los recursos que la economía pública obtiene a través de la penalización impositiva que vimos anteriormente, a través del sistema impositivo. Sí, que bien, que acabamos de ver ahora, pero que ya tienen todo el conocimiento ustedes de acuerdo a lo que hemos desarrollado. Sigamos, por favor. Se dividen en bienes privados y sociales y por el que se elige la combinación de bienes sociales, a esta provisión se le denomina función de asignación de la política presupuestaria. A ver, para poder comprender la función de asignación fiscal, es necesario que tengamos bien claro qué son bienes privados y qué son bienes públicos o bienes sociales. Al momento de asignar un monto para proveer determinado bien social, a ese se le denomina función de asignación presupuestaria o de política presupuestaria. Entonces, que te quede claro como economista que en el momento de la elaboración de ese presupuesto, ¿sí?, en el momento de asignar el monto que se le va a dar a educación, que se le va a dar a salud, que va a ir a protección social, que va a ir a vivienda, etcétera, ¿ok? Esa asignación, el Estado está cumpliendo la función fiscal de asignación de la política presupuestaria. ¿Ok? Creo que en esa línea nos va a quedar mucho más claro. Por favor. Lo anterior indica que los bienes sociales o públicos no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores individuales por sus fallas. Por las fallas que vimos que no puede proveer el mercado esos bienes, ¿sí?, los va a tener que hacer la economía pública, mediante la función de asignación de la política presupuestaria. ¿Vamos? ¿Por qué se producen estos fenómenos? La razón básica para el fallo del mercado es la provisión de los bienes sociales. En la provisión de los bienes sociales no consiste en que la necesidad de estos bienes sea percibida de una forma colectiva, en tanto que para los bienes privados lo sea de forma individual. Ok, quedemos claros.
La razón básica para el fallo del mercado en la provisión de los bienes sociales no consiste en que la necesidad de estos bienes sea percibida de una forma colectiva, en tanto que para los bienes privados lo sea de forma individual. No vamos a confundirnos en que decir, bueno, son bienes sociales porque así lo percibe la colectividad, y no, o son bienes privados porque así lo percibe el individuo en forma aislada. No, veamos ese fenómeno se produce, sigamos. La diferencia está en que los beneficios que producen los bienes sociales no se limitan al consumidor en concreto que adquiere el bien, como es el caso de los bienes privados, sino que se encuentran disponibles para otros consumidores. Bien, veamos esto o desmenucemos esto. ¿Ok? Se produce ese fenómeno, ¿y por qué la diferencia entre bienes privados y bienes públicos? Precisamente porque el bien público no va a satisfacer la necesidad de un solo consumidor. El término lo dice, es público, va a estar disponible para más consumidores. En cambio, si tú en el camino a tu casa o en el trabajo donde te conectaste para recibir la clase, te compraste una hamburguesa, ese es un bien privado y solo satisfizo tu necesidad, y esa hamburguesa ya no está disponible para el resto de consumidores. La oferta que a donde pasaste a traer el pan, la hamburguesa, o cualquier bien privado para satisfacer tu necesidad de consumo, ¿ya? Ese producto ya no existe en la oferta, ya te lo llevaste. ¿Me explico? ¿Qué es lo que me está diciendo? Como es el caso de los bienes privados. O sea, no se limita al consumidor en concreto. Significa que es el caso de los bienes privados, se limita al consumidor en concreto. ¿Ya? El bien público va a seguir disponible para otros consumidores, mientras que lo que tú fuiste ya a adquirir ya no está disponible para alguien más. Ya te lo consumiste. Ahí en esencia, ahí está, va a estar la diferencia. Pero sigamos, por favor. Por ejemplo, si yo consumo hamburguesas o llevo un par de zapatos en concreto, estos productos no estarán disponibles para las demás personas. Principio de exclusividad. Mi consumo y el suyo están en una posición de rivalidad. Bien. Entonces, la diferencia esencial entre el bien privado y el bien público lo vamos a ver en el principio de exclusividad. Los zapatos que tú tienes puestos son tuyos. Si alguien te los quiere quitar y llevárselos, lógicamente va a estar haciendo una conducta contraria a la ley. Te está despojando de un bien que es exclusivo, es tuyo. ¿Me explico? Y como consecuencia tendrá que responder por esa conducta contraria a la ley, al principio de exclusividad, al principio de propiedad. Y lógicamente los zapatos, la hamburguesa o cualquier otro bien ya no forma parte el día de hoy de la oferta para otros. Por supuesto que otros podrán ir a la tienda y comprar. ¿Me explico? Pero ya no van a comprar el par de zapatos que tú compraste, porque esos ya son tuyos. Ese es el principio de exclusividad. Digamos. ¿Pero qué pasa si aplican medidas para reducir la contaminación del aire? Si se consigue una mejora en la calidad del aire, el beneficio resultante estará a disposición de todos los que respiramos. Bien. Este es un ejemplo concreto que espero nos deje claro
las fallas del mercado en los aspectos de aquellos productos que el mercado no, o aquellos bienes que el mercado no puede generar, como por ejemplo, la mejora en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque el mercado, para producir esos bienes privados, en lugar de mejorar, contamina. Otro elemento importante del mercado, que hoy me imagino, ya tienes conocimiento tú sobre la teoría de la economía circular, que busca precisamente que ese mercado colabore mediante el uso y reuso de los residuos que genera en reducir los niveles de contaminación. Pues tú ves, el mercado genera esa externalidad negativa contaminando. Para atender esa, por lo tanto, ese mercado no podría proveer un bien, una provisión presupuestaria para mejorar la calidad del aire. El hecho de mejorar, de reducir el nivel de contaminación derivado a que la economía pública hizo una provisión, una asignación presupuestaria para poder desarrollar todas las actividades que permitan descontaminar el aire, ¿sí? Lógicamente, ese poquito de descontaminación va a beneficiar a todos, no solo a un consumidor. En este tema, es importante complementar el diálogo que tenemos en el siguiente sentido. Hace unos 10 años más o menos, que se insistió mucho en el tema del desarrollo sostenible, el tema del ambiente, y se desarrolla la economía ambiental, con bastante fuerza, un poquito más, 15 años atrás, si no estoy mal. Países hicieron propuestas y dijeron hay necesidad de penalizar impositivamente con los famosos impuestos verdes. O cambiar la tecnología o la hacer más amigable al ambiente en la producción de esos bienes privados, o bien se establece un impuesto verde para que esos dineros tengan uso específico para descontaminar. Algunos países lograron desarrollarlo y lo tienen. Países en América Latina, a excepción de Costa Rica, podría decir, sí, el resto no avanzó mucho en esa línea. Pero ves, surgieron mecanismos de solución buscando que la solución podría estar en el mismo mercado si empieza a producir bienes con menores residuos que contaminen. Y hay un cambio de tecnología sustentada en derivados del petróleo, el carbón, gas, etcétera, a unas tecnologías movidas con energías menos contaminantes. ¿Me explico? Ese proceso que lógicamente va a tener que, se viene dando muy paulatinamente dependiendo del nivel de desarrollo de los países y la conciencia del bien común en esos países en donde han logrado avanzar, han logrado que el mercado absorba las responsabilidades de ese cambio, aunque sea paulatino tecnológico, con relación a los que no hemos avanzado mucho. Pero repito, este caso es el más familiar para poder dejarte en tu conocimiento, ¿sí?, la diferencia esencial entre un bien privado y un bien público. Y como consecuencia, la necesidad de esa función de asignación de la política presupuestaria o de asignación presupuestaria para producir aquello que el mercado
por su naturaleza no lo puede generar. Todo se llama falla intrínseca del mercado. Si el mercado no sigue la línea de la rentabilidad, deja de ser mercado, pues. Pero en esa línea de búsqueda de mayor rentabilidad, ese exceso de búsqueda de mayor rentabilidad ha corrompido la institucionalidad, que es lo que estamos viviendo en el mundo hoy, y Guatemala no es la excepción. Incluso con mayores niveles visibles se ve en los países como los nuestros. Se corrompió esa finalidad de mayor acumulación, de mayor rentabilidad, ¿ya? Cuando llegó a la forma como se administra el gobierno, la corrompió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allá en el mercado está premiado el éxito con mayor rentabilidad, independientemente del modo, tiempo y forma en que lo hayas logrado. Y cuando eso se trajo porque se vendió a finales de los 80, 90, que el Estado no servía para nada, que el Estado era ineficiente, que el Estado no podía tener esos servicios que estaba prestando ineficientemente, y se llevaron esos servicios esenciales hacia el mercado y empezaron a corromper la forma de administrar el gobierno. Entonces, científicamente o sustentado en teoría, en el caso particular, como economista, yo puedo sustentar los factores causales de la situación en que está la administración pública en este momento en este país. Porque si tenemos claro de dónde viene el tema relativo a la complementariedad o a la existencia de dos sectores en el sistema capitalista, en una economía capitalista, el sector privado y el sector público, científicamente tenemos claro eso, lógicamente vas a poder comprender a partir de qué momento se inició todo el proceso de desinstitucionalización y como consecuencia vulgarización y corrupción de los mecanismos de la administración pública que hoy por hoy, en el caso de nuestro país, como muchos más, llegaron a los niveles que estamos conociendo. Pero eso no tiene en absoluto, ese es un elemento derivado del conocimiento científico que estamos realizando ahora, para poder dar una explicación científica sustentada, porque nadie podrá decir, sí, no, eso no es cierto, eso es ideológico. No, señores, no lo pueden decir si estás tomándolo de la realidad. ¿Ok? Bien. Sigamos, por favor. Tanto, la aplicación de la exclusión no sería deseable, incluso cuando fuera fácilmente realizable. En estas condiciones, los beneficios de los bienes públicos no se transforman en derechos privados y así el mercado no puede funcionar. Si los beneficios están disponibles para todos los consumidores, los consumidores no desearán voluntariamente efectuar pagos a los oferentes de estos bienes. Bien. ¿Qué nos está diciendo la teoría acá? Este principio de exclusión no sería deseable, porque entonces dejaría de ser un bien público, aunque se pudiera realizar. ¿Me explico? Esto llevó a una polémica de buscar un mecanismo
de cuánto debería entonces pagar el consumidor por tener ese bien público. Que hay una contradicción intrínseca, ¿no? Si es un bien público y si alguien voluntariamente quisiera pagar, a estas alturas del partido, vos con el nivel que tenés le puedes decir, mira, pero si vos ya los pagaste a través de los impuestos. Precisamente, esa parte de la riqueza que toma, de la riqueza privada, de la riqueza del mercado que toma el Estado a través de los impuestos, es para proveer aquello que el mercado no puede proveer. Por lo tanto, el aporte, para no llamarle pago, ¿sí?, el aporte, la contribución, la población ya hizo, y como consecuencia, esa sería ética y moralmente la exigencia mayor para que la administración pública fuera supraeficiente y llevar ese bien público de calidad a todos. ¿Ok? Ahí encontrás la razón en la misma teoría de por qué aquellos bienes que el mercado no puede proveer se reservan para la economía pública, pero que ya la economía pública tomó de los contribuyentes esa parte alícuota de acuerdo a tu nivel de ingreso y de las transacciones económicas que hagas como agente económico, familia o empresa, ¿sí?, para poder proveer esos bienes. Y aquí encontrás otro elemento esencial para comprender la posición del agente económico empresas. Por el principio de rentabilidad, lógicamente le es contradictorio a la empresa que pagar impuestos. Y como consecuencia, ahí encontrar la razón de que van a adoptar y hacer cualquier cosa para no contribuir. ¿Ok? Y para ellos, y ya no tardará en salir, aunque ya se ha manifestado, deberían de existir solo impuestos indirectos. Ojo, que nosotros los economistas, que ya conocemos la teoría de los impuestos y ya sabemos los efectos que se genera el impuesto, ya comprendemos que a través del mecanismo del mercado se traslada a un consumidor final, a un consumidor de facto, de hecho al final, ¿ya? Y como consecuencia buscan no realizar esa contribución. ¿Por qué? Porque vos decís, si yo me estoy fajando, si yo presté para invertir, si me está costando salir de esa inversión y que yo tenga que pagar impuesto a alguien que no hace nada, que es la realidad que podés ver tú como inversionista, pero decís, bueno, pero es que vivo en esta comunidad. Esto no podría hacerlo si no viviera en esta comunidad. Esto no pudiera hacerlo sin la protección de las regulaciones, ¿ya?, que existen en este país. Así es como funciona el sistema capitalista. Y por lo tanto, tenés que contribuir. Y ahora van a comprender la polémica desde los mercantilistas para adelante sobre